Vamos a empezar en un minuto. Como saben, tenemos aquí el control panel de preguntas. Raúl, Antonio, gracias por sus comentarios. Bienvenidos desde Veracruz, México. Díganme desde dónde están hablando. Me encantaría saber de dónde están conectando. Estamos aquí. Vamos a empezar en un minuto. Monterrey, Nuevo León. José, gracias. Bienvenido. Fernando de Chile, bienvenido. Panamá, Raúl, gracias. Luis de México DF, Mérida, Yucatán, Miguel, gracias. Rogelio, Madrid, España, bienvenido. República Dominicana, Robinson, gracias. Estuve ahí en República Dominicana, primera vez el jueves y viernes de la semana pasada. Muy bonita isla, me encantó. Gracias por visitarnos, Robinson. David, México DF. Coatzacoalcos, Antonio, gracias, bienvenido. Robinson, gracias a ti. Colombia, Lucy, gracias. Bogotá, Colombia, gracias. Bueno, vamos a empezar. Me acompaña Paulina López, coach Gazelles, experta en ejecución y en el sistema de Rhythm, este software que usamos para poder ayudar es como el software, le llamamos que es un sistema de dirección para poder tomar mejores decisiones como director general o como equipo directivo. Y Paulina es la coach líder en Latinoamérica de este software y la que se encarga de poder ayudar a todos a que realmente podamos ejecutar lo que queremos ejecutar. Es muy bonito hacer planes estratégicos y toda la parte divertida de la estrategia, y luego cuando llegamos a la ejecución, ahí es donde se atoran muchas compañías, y Paulina es la que les ayuda realmente a desatorarlos. Le pedí que me acompañara para platicar de métricas, la importancia de medir los indicadores correctos. Si no lo puedes medir, no lo puedes mejorar. Es muy importante que aprendamos a medir en nuestro negocio lo que es importante para poderlo mejorar y así poder llegar, digamos, al siguiente nivel. Entonces, vamos a entrar con Paulina. Paulina, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Qué gusto estar aquí con todos. Muchas gracias por participar. Gracias, Pau. Entonces, te pido, Pau, nos lleves con la presentación. Como ya todos saben, yo voy a estar aquí moderando las preguntas que me vayan haciendo, las preguntas que le quieran hacer a Paulina, mándolas por el control panel. Aquí Franco me dice que desde Velázquez, Ciudad de México, bienvenido. Entonces, cualquier pregunta que tenga para Paulina, por favor, mándala por aquí. Y yo estaré platicando con Paulina experiencias reales y también estaré moderando sus preguntas. Entonces, bueno, Pau, bienvenidos, gracias a todos. Pau, el espacio es todo tuyo. Muchas gracias, Dan. Ok, bien. Pues vamos a empezar con métricas. ¿Por qué métricas? ¿Por qué medir? Justamente Daniel hace ratito comentaba, si no lo puedes medir, no lo puedes mejorar. Entonces, creo que ya casi todos los negocios se entienden, necesitan tener métricas, necesitan tener indicadores. El problema es el tipo de indicadores que a veces estamos teniendo. Entonces, la primera pregunta que a mí me surge y la pongo para todos sería, ¿todavía te sorprenden tus resultados? ¿Qué pasa cuando de repente termina un mes, termina un trimestre y me dices, es que íbamos bien y no sé cómo pasó y no llegué? Ya casi. Me sorprende que haya perdido una cuenta, me sorprende que un cliente se fue, me sorprende. Las sorpresas, a pesar de la connotación que puedan tener positiva en muchos casos, realmente cuando algo te sorprende, lo que significa es que tienes puntos ciegos. Tenemos que evitar los puntos ciegos y la única forma de hacerlo es estar viendo la información correcta y utilizarla para hacer los ajustes necesarios en el momento correcto y que ya no te sorprendan los resultados que estás teniendo, ¿no? Para hacer esto tenemos que comenzar por las preguntas correctas. Y las preguntas serían, primero, no es qué mido de cada parte de mi negocio, que generalmente si empezamos, o qué le mido a cada persona, sino lo primero es qué resultado quiero impactar, qué problemas estoy teniendo, qué es lo que no estoy consiguiendo. Entonces empiezo por ahí, agarro uno de esos problemas que puede ser ingresos, que puede ser lealtad de mis clientes, lo que realmente sienta que se está atorando en el resultado, y entonces empiezo a ir hacia atrás. ¿Qué puede impactar en ese resultado o en ese problema? De esta manera voy a tener dos tipos de indicadores. Un indicador meta, que es el problema que estábamos
platicando, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Eso es lo que ya sucedió, es el pasado. Y por otro lado, lo que yo quiero descubrir con las preguntas de qué es lo que impacta ese resultado, quiero determinar un indicador guía. A El ver, indicador, sí, Dan. perdóname, súper importante, qué bueno que estás tocando este punto. Aquí no, mi experiencia es que la gente solo sabe medir lo que pasó. Y aquí estás dando tú indicadores guía o indicadores futuros. ¿Por qué es que la gente no los usa? ¿Y qué es lo que estás aprendiendo cuando la gente los empieza a usar? ¿Qué es lo que puede determinar en su negocio? Buenísima la pregunta. Mira, lo que yo estoy viendo en los negocios día a día es que efectivamente estamos muy acostumbrados a medir si llegamos o no al resultado del mes, a las ventas del mes, si la rotación del personal es muy alta, muy baja, cómo se está moviendo. El problema es que cuando ya vemos el resultado, decimos, no, no llegué a las ventas, empiezas a hacer un plan de mejora por ahí del día 15 del siguiente mes que te enteraste, ¿no? Y Exactamente. empiezas a aplicarlo para el siguiente mes, pero en lo que lo validan, estás actuando casi 2 meses más tarde. Entonces, es muy reactivo y los resultados se empiezan a alentar. Y lo principal es que la responsabilidad de los números termina como desvaneciéndose en la gente. De repente es, eso no lo puedo controlar, no está en mis manos, el cliente no cerró, pero cierra la siguiente semana. O sea, empezamos a escuchar ese tipo de discusiones que en realidad pues ya no dan valor, o sea, ya estás hablando solo hacia atrás, ¿no? De hecho, De, de sí. hecho, aquí como empezaste el webinar diciendo, oye, te sorprenden todavía tus objetivos, ¿no? A mí eso Ujú. va súper importante, porque si te sorprende lo que pasó, quiere decir que no tenías indicadores guía que te podían ayudar a determinar qué estaba pasando. Si te enteraste, como tú dices, 2 o 3 semanas después de algo, ya estás muerto, ya no lo puedes resolver, no lo puedes arreglar. Tienes que enterar cuando está pasando. Y los indicadores guía, por lo que tú me has estado enseñando, es lo que realmente te dan la vista de hacer esto, ¿es correcto? Definitivamente. Sí, y yo creo, fíjate que permea incluso a la vida personal, ¿no? O sea, en muchísimos casos hacemos en talleres como no sé, la silogía queda igual y de repente decimos, es que me divorcié o me dejó el novio o qué sé yo, y dices, pero ¿por qué? Y estás viendo hacia atrás en vez de ver lo que es lo que realmente impacta. Y el problema es, oye, ¿qué no estabas tú en esa relación? ¿No estabas ahí cada día dejando de hacer cosas o haciendo cosas? En realidad es un tema también de responsabilidad. Asusta mucho ver los indicadores guía porque implica que puedo modificarlos. Cuando yo veo el pasado es el destino que me jugó una mala pasada. Oye, a ver, este ejercicio me gustó mucho, que decías, una forma de verlo es en la parte personal, es un divorcio, ¿no? Decir, oye, es que me divorcié, ¿no? Eso ya es un indicador meta, un pasado. Y luego un futuro, pues puedes decir, oye, ¿cuántas veces me peleé con mi pareja? ¿Cuánto fue la última vez que fuimos a tener una cena romántica, que nos fuimos de pareja nada más? ¿O cuándo fue la última vez que alguien hizo algo bonito por la persona o por la pareja? Hay muchos indicadores que si ya que volteas para atrás, oye, era lógico que nos íbamos a divorciar, ¿no? Nos peleamos 5 veces a la semana, nunca había cariñitos, nunca había cenas románticas, estábamos todo el día enfocados y peleándonos por los niños, y por lo tanto era normal que nos íbamos a divorciar. Pero hay gente, como tú dices, que no lo ve, y de repente tú dices, oye, ¿qué no estabas en la relación? ¿No te diste cuenta de lo que estaba pasando? Entonces me gustó mucho tu ejemplo, se me hace muy claro para eso. Sí, sí, es muy duro, ¿eh? O sea, Es muy duro, totalmente de acuerdo. sí, sí, es muy duro. Pero, Es que es asumir la responsabilidad. Entonces, cuando te estás acercando a los indicadores guía correctos o los indicadores estos de futuro, lo primero es que vas a encontrar un montón de resistencia, incluso por propia, personal, así como, no, mejor eso no lo mido, pues, o sea, asusta. Sí, sí debes sentir una carga importante, la cual con los indicadores meta no sientes, ¿no? O sea, con los indicadores meta los celebras cuando llegas y cuando no llegas, la carga que le ponemos a nuestro equipo de trabajo, la carga que le ponemos al destino, dependiendo en qué estemos hablando, es muy fuerte, desmotiva mucho, pero también te genera muchísima impotencia. No puedes claro. hacer nada, ¿no? Entonces, aprender a trabajar con indicadores guía
de principio, de corto plazo es muy doloroso, de largo plazo te da mucha más satisfacción. Qué buen punto. Excelente. Gracias, Pau. Bien, entonces aquí, pues volvemos a las preguntas, sería, ¿en qué quieres que se enfoque entonces tu gente, ¿no? ¿En qué quieres que se enfoque tu equipo? ¿Quieres que maneje la estrategia viendo al frente, verificando que no se le caiga una piedra encima, viendo si hay curvas, o quieres que esté viendo el retrovisor? Claro. Solo Los tener indicadores indicadores meta, meta es claro, como pedirle a alguien que maneje. viendo para atrás. Imposible. Vas a chocar todo el Exactamente, tiempo. exacto, Muy buen punto. Súper. Excelente. exactamente. Muy buena analogía. Ok, entonces, vamos a ver, porque suena muy simple, ¿no? Ahora a ver cómo le hacemos. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar un indicador guía? Tenemos que empezar con el fin en mente y vamos como al inverso. O sea, no es pelar la cebolla, sino al revés. Imagínate que tú ya estás en el centro, tienes que irle poniendo capa por capa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado deseado, que es tu indicador meta? Y tienes que empezar a pensar qué causa ese resultado y vamos a pasar por una serie de preguntas cómo, qué y por qué de 4 a 5 veces. Esto es back to the basics, o sea, vuélvete a ser la niña o el niño chiquito de 5 o 6 años que todo es por qué, por qué, por qué. Y realmente eso te va a llevar a un muy buen resultado, ¿no? Las famosas preguntas subsecuentes. Dolorosas, Exactamente. pero muy importantes. Sí. Ok. Súper. Aquí pusimos un ejemplo para ir viendo cómo sería este proceso, ¿no? Entonces, vamos a imaginar que tu resultado deseado es X cantidad de ingreso mensual. La primera pregunta es, ¿qué causa este resultado? Entonces, la empresa te dirá, o tu equipo dirá, ¿sabes qué? Nosotros logramos este ingreso si cerramos 20 acuerdos con X ingreso promedio por acuerdo, ¿no? Entonces es el análisis primero duro de los números y por ahí tienes que empezar siempre, ¿no? Entonces tiene que ser súper clara la meta que quieres. Si tú me dices, mi meta es mejorar, no lo puedo medir. Entonces empecemos primero por un indicador meta, pero que sea claro, que sepas dónde tienes que estar. Muy bueno. Ok. Después, ¿qué lo causa? E igualmente, esta primera pregunta es dura, numérica. Si es un ingreso, lo tienes que dividir en cuántos acuerdos, cuántos contratos, cuántos cierres y en qué promedio cada uno de estos, ¿no? A ver, Pau, y aquí quiero hacer un paréntesis. Sí, Aquí es donde tú has traído al equipo esta nueva claridad. Dices, tienes que empezar con el resultado en mente, ¿no? ¿Qué quieres lograr? Y luego tienes que hacer un proceso o una planeación estratégica hacia atrás y decir todo lo que influye para que ese resultado se dé, ¿no? Y los emprendedores somos muy dados a decir, bueno, está muy fácil, puedo llegar a 50 clientes este año. Pero tú me dices, no, a ver, ¿cómo vas a llegar a 50 clientes? ¿Cuántas propuestas tienes que hacer? ¿Cuántas personas tienes que conocer? Realmente entender la receta secreta de por qué vas a llegar a eso. Y aquí es donde realmente creo que tú traes una visión muy padre. Entonces, llévanos en el ejercicio y ahorita volvemos a discutir. Lo estamos llevando a un ejercicio práctico. buenísimo. Sí, específicamente eso es lo que más me topo en un ejercicio de estos, ¿no? Muchas metas muy altas con la intención de decir, sí, mira para arriba, siempre tírale a lo alto y me encanta esa visión, pero también hay que ponerle toda la carnita, o sea, todo lo que necesitas atrás, todo el proceso para poder llegar ahí, ¿no? Entonces, hay que ir así paso a pasito y aquí lo que más uso sería SMART, o sea, siempre pon tus metas en SMART, S específico, M medible, Ajá. A alcanzable, R de realista y T en un periodo de tiempo ya marcado. No, no digas algún día, o sea, ponle ya un deadline, ¿no? Que también eso a veces asusta un poco a las personas, ¿no? Ahora, la diferencia entre alcanzable y realista, que es con lo que de repente me topo, yo hago luego como un chiste, pero va en serio, ¿no? Imagínate que yo te digo, Daniel, mañana te veo y voy a estar con 20 kilos menos. Es para mañana, es específico, estoy hablando de kilos, lo puedo medir, es alcanzable, ¿sí? Es realista, me voy a cortar una pierna y pierdo incluso creo que hasta más de que 20.
Creo que no. Entonces, tenemos que ver también que lo alcanzable y realista esté alineado con tus valores y con lo que estás dispuesto o no a hacer. Ok, ok. Es súper importante. Muchas veces cuando llegamos en la estrategia, le decimos, estamos hablando con algún emprendedor, un equipo directivo, y me dicen, quiero lograr, no sé, llegar a 100 millones de dólares de ventas, ¿no? Y le digo, ok, perfecto, quieres llegar a 100 millones. Vamos a ver cuál es el precio que tienes que pagar para llegar a 100 millones. Y cuando hacemos hacia atrás todo el proceso que nos ha enseñado Paulina, de repente les enseñamos todo lo que tienen que hacer y se me cae viendo y me dice, no, mejor ya no quiero. Prefiero nada más llegar a 5 y estoy feliz. ¿Por qué? Porque decir que quiero llegar a 100 millones o lo que sea está muy fácil. Hacerlo es bien difícil. Y ya te das cuenta de todo lo que tienes que hacer. Y las cosas, o sea, decirle que sí a llegar a 100 millones de ventas en tu empresa es decirle que no a muchas cosas de vida. La cantidad de cosas de vida que tienes que renunciar para poder llegar a esto. Entonces, ahí lo que digo a la gente es, watch out what you wish for. Cuidado con lo que quieres. Porque si lo quieres y haces un plan y lo ejecutas, se cumple. El problema es que ese plan te va a tener ciertos gastos de vida que a lo mejor no estás dispuesto a tomar. Y aquí nada más tengo una pregunta rápido que Eric nos escribe, que si por favor podemos repetir lo que es SMART. ¿Cómo traduces SMART a español, Pau? SMART, la S es específico, la ¿Sí? M medible, Ajá, la A de alcanzable, ajá. R de realista y la T es de tiempo. Excelente, súper. Gracias, Pau. No, ¿de qué? Ok, seguimos entonces con nuestras preguntas de cómo, qué, por qué. Vamos a ver cómo fluiría estas preguntas, ¿no? A ver, ¿cómo cerramos 20 acuerdos? Entonces, cerramos el 20% de los leads. Así que para cerrar 20 acuerdos, ¿cuántos leads fuertes necesitas? Necesito 100. Ok. Ahora, ¿qué necesitas para obtener 100 leads fuertes? Para eso necesitas 500 calificados. ¿Ok? Entonces aquí empiezas a meter otros indicadores como hit rate y demás, pero no nos vamos a desviar. Muchas empresas se me quedan hasta ahí. O sea, ya con esto estás en el pipeline, hasta ahí ya empiezo a medir mi pipeline, ese es mi guía, pero al final eso no me genera acción. Entonces no te frenes, síguete 4 o 5 veces hasta que la pregunta a la que llegues es ¿qué hago? ¿Sí? Entonces vamos a seguir aquí, ya tengo mis 500 leads calificados. ¿Cuál es el criterio primero para que sea un lead calificado? ¿No? Entonces, un lead calificado, vamos a suponer que me contestan que es aquel que ya me aceptó una visita o sí, una llamada, una reunión y que ya le pude entregar una propuesta. ¿Cómo puedo incrementar el número de leads calificados por semana? Entonces ya empieza a acercarse, vean el tipo de pregunta empieza a hacerse un poco más de acción, más que de cómo obtengo el resultado, bien cuál es el resultado, ¿no? Ok. Entonces, aquí a lo mejor la respuesta podría ser, pues mientras más demos del producto yo haga, entonces es más sencillo que los leads me acepten ya una reunión y siga hacia una propuesta, ¿ok? Entonces ya la siguiente, ok, ¿cuántas demos de producto tienes que hacer por semana para obtener 125 leads calificados por semana? Y ya me voy en cadenita hacia el resultado. Entonces mi KPI guía aquí sería número de demos de producto por semana. Excelente, excelente. Y ese es el lead más importante que tienes que poder seguir. Y aquí tú me dices, oye, para llegar a ese número, tengo que ver 100 leads, 125 leads por semana. Y ahí te vas a preguntar, oye, ¿realmente tengo la capacidad de llegar a 125 leads por semana? ¿Cuánto tengo que invertir de mercadotecnia? ¿Qué tengo que hacer para llegar a 125 leads? Y ahí es donde empiezan las preguntas interesantes. Uh -huh. Entonces, súper, súper importante este proceso que va a hacer Paulina para realmente entender dónde estamos. A lo ¿Y mejor qué tenemos que incluso, hacer? Sí. exactamente, o sea, aquí lo principal es qué tienes que hacer. O sea, ya sabes a dónde quieres llegar, qué tengo que hacer ahorita. Entonces, si ya me voy a enfocar en demos, ¿tengo lo suficiente fuerza de ventas para hacer todos esos demos? O sea, ya empiezan a ser cuestiones que empiezan a impactar incluso la estructura de la empresa. A ver, aquí Ok, estoy. Espérame un tantito, Pau. sí, Eh, Pregunta a Robinson, ¿qué es demos? Demostraciones, ¿no? Son sí. demostraciones de producto. Ok, Ricardo pregunta,
¿cuál metodología debería tomar para cerrar 20 acuerdos? Y yo creo que lo que acaba de explicar Paulina, ¿no? Decir, oye, para cerrar 20 acuerdos, ¿cuántos leads necesitas? ¿Cuántos leads calificados? Tal, tal, te vayas bajando, digamos, el proceso para entender hasta cuántas llamadas tienes que hacer, ¿no? Nos pregunta que se está grabando. Sí, se está grabando. Y cuando acabe la presentación, la vamos a subir a una página de internet, se las mandamos para que puedan revisarla y compartirla con más gente en su empresa. Dice, ¿cómo puedes medir realmente tu eficiencia en cada paso del proceso? Es decir, cerrar los leads o cerrar las propuestas. ¿Cómo le dirías esto, Pau? ¿Cómo pueden medir eficiencia en cada paso? Ok, mira, aquí cada industria es distinta, entonces muchas veces vas a verlo a través de históricos o de compararte con tu propia industria e incluso con tus propios jugadores en ventas. Entonces, aquí a lo mejor lo que tienes que empezar a desglosar es cuál es el proceso. El proceso de ventas, independientemente de la industria, casi siempre es el mismo. Tú comienzas con prospectación. Entonces, tienes que ver cuánto le estás metiendo a tu funnel de prospectación, cuántas visitas, cuántas llamadas, de qué tamaño es tu base de datos. Y de esa base de datos, cuántas de esas personas son realmente alineadas a tu negocio, cuáles son clientes potenciales para ti. Porque ahora con el social media, el problema es que mucha gente dice, tengo miles de seguidores. Sí, pero eso es convertirlos en ventas no es tan fácil, ¿no? O sea, ahorita, qué bueno, nos sirve como respaldo, credibilidad, pero no son directamente ventas, porque muchos de esos seguidores o contactos que tienes no forzosamente califican para ser tus clientes. Entonces, yo creo que el paso uno debería ser estar seguro de quién es tu cliente, eh, investigar cuáles son los canales correctos para acercarte a ese cliente en específico y de ahí entonces verás tu masa más grande son tus prospectos, tu base de datos. De ahí empiezas a sacar un ratio, un porcentaje que te dice de todas estas personas, ¿cuántas serían calificadas para mí? De ahí empiezas a hacer contactos o llamadas. Entonces, ¿cuántos puedes contactar de esos por semana? ¿No? Vete a lapsos cortos de tiempo para que puedas hacer ajustes rápidos. Si tú me dices, en el año yo contacto tantos, es mucho más difícil controlarlo. Entonces, vete a semanas o si incluso al día, cuántos contacto al día, ¿no? Sobre todo cuando somos empresas muy pequeñitas, es mejor enfocarnos en lo que puede hacer una persona, ¿no? Uno a uno. De prospectación te vas a leads, o sea, esos ya son los que ya contactaste, ya empezaste a hacer avances de comunicación, de información, pero todavía no les das una propuesta, solamente es como que le estás enseñando lo que vendes en escala macro. De ahí de A los ver, leads te vas a propuestas. Perdón, Dan, adelante. no, dice Ricardo, da un minuto. Es que estoy buscando un sales funnel en imágenes. Dice Ricardo, dice, sí, es muy difícil, se oye muy fácil, pero es muy difícil hacerlo. Creo que como tú dijiste, Pau, empezaste muy, muy bien, dijiste, tienes que empezar a entender lo que son unas conversiones correctas y entonces tienes que basarte en tu historial. No es lo mismo cada funnel y cada producto es diferente. Tienes que irlo creando. Y esto, por eso siempre que lo platicamos, Pau, con nuestros clientes, decimos, oye, te vas a tardar de 2 a 3 trimestres en realmente entenderle. Y así vas a poder, digamos, pegarle. Estoy tratando de buscar. Mira, aquí voy. Ya se ve. Miren, me fui a Google y puse funnel, sales funnels, y me fui a imágenes. Y están todos los funnels de cómo se hace un funnel de ventas. En ese específico nos dice, tengo un lead de mercadotecnia. El 5% de estos se hacen qualified leads. El 20% de estos, upside leaning, que quiere decir que ya dieron un paso más para comprar. Y luego, de estos, el 60% son muy seguros de que van a comprar. Ya compraron 80 y que de los 80 que dijeron que iban a comprar, ya hayan comprado. Y estos son los porcentajes de conversión de este funnel en específico. Aquí hay otro. Y aquí te dice, en 10 días meto un Qualified Prospect y el 20% de esos
tienen que pasar a esta parte, que tarda más o menos 45 días en esta parte del funnel, y luego de aquí se tarda 25 días y de aquí a 30 días y aquí me compran. Este es el proceso de compra de este producto. Y esperan que cada prospecto tarde 10 días, 45, 25 y 30 días en pasar. Entonces, así como lo están viendo aquí, vean dice en Target, me voy a gastar, creo que dice aquí, ¿cómo está? Dijo 96 millones en meter targets, y eso me va a generar 10% de leads, y luego me va a 25 oportunidades, 25% de oportunidades que pueda cerrar, y esto me va a generar $15,000, ¿no? Y así, pum, y te dice, si le metes $160,000 de mercadotecnia, vas a vender $1,000,000 de ventas. Este es el target que pusieron aquí. Y así hay muchos. Entonces tienes que hacerlo en base a tu historial y en base a lo que puedas ir aprendiendo de la industria. En estas páginas de internet, también comentaba aquí Carlos, dice, oye, el 1% de alguien que visita una página puede convertir. Yo que sí, Carlos, esa es mi experiencia. Si no llegas al menos al 1%, hay algo mal en tu proceso. Los procesos buenos están entre 3 y 5%. Entonces tú dices que tengo 100,000 visitantes a mi página, 5% de estos son leads, 300 puedo poner una propuesta de marketing, SQL y MQL son unos términos de mercadotecnia y de compras, y luego 40 les puedo poner oportunidades de compra y 40 de ellos me van a comprar, ¿no? Y esos son los porcentajes de gente que pasa de una parte a otra. Entonces, esta página dice, por cada 100,000 visitantes a mi página, vendo 40 productos. Ese es el número de conversión de este producto en especial. Entonces, les recomiendo que se vayan a buscar KPIs. Vas a dar al rato, Pau, el library, el KPI library, donde pueden encontrar más indicadores de KPIs. Hay repositorios de KPIs en Internet. Este es uno que se llama KPI Library. Y lo que te enseña es todos los performance indicators. Después te tienes que registrar, pero es un repositorio. Todas estas compañías suben y puedes ir a ver cuáles son los estándares de mercado, ¿no? Si quieres darte una idea. Bueno, dice, en cuestiones financieras, los KPIs en su mayoría es como viendo lo que pasó comparado con lo proyectado, cómo identificar un indicador que sea previsor y no reactor. Al final vamos a meter algunos ejemplos en las 6 categorías que manejan los hábitos de Rockefeller. Entonces tal vez eso te pueda dar alguna idea. Entonces lo vemos Pero más lo tarde. principal pasa por ese proceso de preguntas. Todos los indicadores puedes llegar ahí a través de esas preguntas. Pregunta Miguel, que si esto se basa en historia, ¿cómo puedo hacer indicadores guía si apenas empiezo a operar? ¿Cómo recomiendas que estimen estos? Te vas a basar en estadística y la vas a empezar a comprobar. Como decía hace rato Daniel, es que tu primer trimestre es medio sucio. O sea, cuando tú arrancas con indicadores, empiezas con muchos supuestos y estos supuestos los vas confirmando con datos de la vida real. Pues nosotros recomendamos que sea cada semana. O sea, tú cada semana vas a estar revisando resultados para ver qué es lo que tienes que ajustar. Y la verdad es que al principio, cuando no tienes histórico, partes de estadística, ¿no? Partes de tu capacidad, de lo que puedas hacer y la estadística que ya existe, como las páginas que nos mostró Daniel. Ok. Oye, Pau, ¿tienes alguna fuente para bajar indicadores latinoamericanos o de México? Como la de KPI Library por algo en México. No, usamos la misma. No, pues ninguna. Ok, está bueno. Eso ya es experiencia tuya. Es experiencia tuya de coacheo, ¿no? Sí. Ok, sale, súper, síguele. Ok, entonces vamos a ver qué pasa, vamos a ver el comportamiento de una empresa trabajando solo con indicadores meta y vamos a compararla con una que trabaje con las dos, ¿no? Entonces, excelente. Aquí, por ejemplo, arrancamos un trimestre y tenemos a nuestro director de ventas con una meta en verde de 1,000,000. Lo primero que tenemos que ver aquí, ojo, si el director de ventas te dice, es que sí, 1,000,000, pues está apretado, pero vamos, aguántame, no está apretado. Un verde es lo que se espera de ti. Entonces, ojo primero cuando empezamos a fijar nuestras metas, que realmente usemos lo que hablamos platicado de SMART. Entonces, un verde es lo que se espera. No debería ser, bueno, apretado. 1,250,000 sí es apretado, ¿no? Yo sí, el super verde sí es, voy a hacer algo extraordinario.
1 millón no debe ser extraordinario, ¿no? En A este ver, llegué ejemplo. a un punto muy importante, Pau. Hemos encontrado que se ponen objetivos muy grandes y en vez de ayudar a lograr objetivos, te desmotiva el equipo. Entonces es muy importante hacer lo que dijo Paulina. ¿Qué puedes llegar bien y qué si es una cosa adicional? ¿No? Entonces, el verde es lo que sí puedes llegar con esfuerzo un poquito fuera, un poquito bueno, pero no así wow. Y el 1.150.000 sí es un esfuerzo adicional importante. Sí, sí, no se trata tampoco de ponerse metas muy bajas con tal de motivar a la gente, no, hay que ponernos metas realistas, alcanzables, es decir, haciendo lo que tengo que hacer, llego al millón. No, no va a ser un regalo, hay que trabajarlo, pero tampoco decir, bueno, pues es que está muy apretado. No, si está muy apretado, hay demasiados, no, no me puedes desglosar cómo llegar, de entrada estamos arrancando mal, ¿no? Entonces, Súper, vamos a ver, súper bueno. vamos avanzando en esta meta. Ya pasaron 3 semanas, cada uno de estos números es una semana y todo va bien. Entonces, en la junta semanal, yo te diría, pues bueno, ¿cómo te sientes para llegar a la meta? Me estás poniendo en verde. Pues el director probablemente me diría, vamos bien, vamos avanzando, estoy teniendo un montón de citas, sí, sí le llego, ¿no? Avanzamos en el tiempo y vean lo que pasa. De repente en la semana 4 todo lo demás, imagínense que todavía no está, ¿no? Entonces, en la semana 4 yo le preguntaría a mi director, oye, ¿qué pasó? No, es que esperaba cerrar un trato importante y estoy teniendo problemas, pero lo voy a resolver, no te preocupes. Y las siguientes semanas repasamos este número por encimita, ¿no? Y digo, ah, bueno, pues vamos bien, qué bueno, vamos bien, qué bueno. De repente semana 9 y 10 se nos vuelve a caer. Las preguntas en las juntas semanales será ¿qué pasó? ¿Qué necesitas? Y generalmente aquí nos encontramos con la sorpresa, ¿no? Lo que empezamos. Empieza el director a decirme, no, es que fíjate que no está en mis manos, no estoy seguro porque no están cerrando, es que llevan sus tiempos, es imposible empujarlos, no está de mi lado, está del lado de los clientes, etcétera, que probablemente hayan escuchado algo así, ¿no? El problema es que de Muy repente, común. sí, llegamos al final del trimestre y, ups, se puso en rojo. Y aquí la respuesta que encontramos del director de ventas es muy cercana a no te preocupes, hicimos todo lo que se tenía que hacer, estuvo buenísimo el trimestre, lo que pasa es que estos clientes me firman la próxima semana. Nada más nos faltó el tiempo, o sea, no le atinamos a la semana, pero es una semana, ¿cuál va a ser el problema? Si le llegamos nada más que en 2 semanas, ¿no? ¿Cuál debería ser la siguiente pregunta? Yo te diría, ok, entonces, significa que estos cierres se van a contar para este trimestre y tu meta del siguiente trimestre queda limpia. O sea que si fuera otra vez de 1 millón, le sumamos 1.250.000, que son los que no se firmaron, y quedamos bien. En ese momento el director de ventas se va a echar para atrás y va a decir, no, no tanto. No, no me refería a eso. Es que es imposible anticipar lo que va a pasar. Los clientes tienen vida propia, no sé, cosas así, ¿no? Entonces, vamos a ver el comparativo cuando tú empiezas a utilizar un indicador guía. Aquí estamos otra vez en las primeras 3 semanas y yo me encuentro ya en los demos, las demostraciones de producto por semana, ya me encuentro en rojo. La pregunta, las ventas siguen en verde, así que no me voy a enfocar tanto en mi junta semanal, pero en el rojo sí. Entonces la pregunta aquí cambia. La pregunta es, ¿por qué no pudimos hacer el total de demostraciones esta semana? ¿Y qué hacemos para poder hacerlos la siguiente? Y entonces el vendedor me dice, no te preocupes, me faltaba una persona, la voy a tener ya, y voy a hacer 4 llamadas a clientes buenísimos para que la siguiente semana vengan, ¿no? Excelente, excelente. Pasa esto, otra vez estamos en rojo. Entonces, a mí me ha parecido que tu plan de la semana pasada era muy bueno, pero no sucedió. ¿Qué hacemos? ¿Qué necesitas para que podamos hacer esas demostraciones? Las ventas siguen en verde,
pero sabemos que esto puede llegar a afectar a largo plazo. Entonces, ¿qué hacemos para incrementar el número de demostraciones por semana? Entonces aquí, ¿sabes qué? Me están cancelando mucho. Lo que está pasando es que yo tengo las citas completas y de repente un día antes los entes me cancelan. Entonces necesito tener más confirmaciones para que el número de cancelaciones no me afecte. Lo que voy a empezar a hacer es hacer agenda de las demostraciones 4 semanas antes para que empiece, para que yo tenga oportunidad y tiempo de si me cancelan poder rellenar los huecos, ¿no? Entonces, pasaría algo así. Ok. Pasaron 4 semanas, ya llegué a super verde, pero aquí de mi rojo también pasaron 4 semanas y en ventas yo ya llegué al rojo. Entonces empiezo a ver la relación real de lo que hago con lo que logro. Uh -huh. Excelente ejercicio. Pero aquí al momento de empezar a actuar en lo que sí tengo que hacer, no solo pensar en el resultado, entonces alcanzo a un rojo revertir esa tendencia. En 3 semanas ya estoy otra vez en verde, ¿no? Eso es lo que queremos hacer con un indicador guía. Esto pasaría en un trimestre, a diferencia de lo que puede pasar cuando solo ves resultados. Aquí estuvimos trabajando enfocados y discutiendo sobre las acciones que podíamos tomar, no sobre el pasado, no sobre, pero ¿qué pasó? ¿Se acuerdan el tipo de preguntas que veíamos con el otro ejercicio? Aquí tenemos las dos. En este ejercicio, nosotros en el primero, nosotros veíamos qué pasó. Las preguntas que se desprenden de un indicador meta es ir hacia el pasado. ¿Por qué no llegaste? ¿Por qué no cerraron? Y como ya es el resultado final, muchas veces queda en otra cancha, como platicábamos, es que el cliente no cerró, pues tiene vida propia, ¿yo qué hago, no? En cambio aquí, como no nos enfocamos en el cliente, si nos enfocamos en incrementar las posibilidades de cierre a través de las demostraciones, y eso sí está en mi cancha, logramos incluso algunas semanas de super verde y cerrar en la meta que queríamos. Entonces, realmente la diferencia a resaltar es el tipo de discusiones, el nivel de responsabilidad, las acciones y ajustes que puedes hacer cada semana y finalmente el resultado que te da. Ok. A ver, aquí hay varias preguntas. Si puedes repetir el nombre de la herramienta que estás usando. Rhythm. Rhythm. Al rato nos llevas a la página de Rhythm para que vean cómo llegar a ella. Pregunta Ricardo, ¿cómo le haces para apretar al personal y saber hasta cuándo aguanta y cuándo desmotiva? ¿Cuál es tu experiencia ahí, Pau? ¿Cómo le puedes hacer para realmente llegar a este balance? Mira, en realidad lo que desmotiva a cualquiera, y es en lo que tienes que tener foco, yo creo que más es el foco en no desmotivar que en motivar, porque pues, no es como, no confío en la motivación, eso es, siempre tiene que venir interna, no puedes ponerle bufones o cosas que esté haciendo a la gente feliz, pero sí asegúrate de no desmotivar. La clave para desmotivar es que lo estés regañando, así como si fueran su gusto que las cosas no pasaran, en vez de hacerle preguntas. La mejor forma de que alguien tome responsabilidad, accountability, como ownership thinking, de cualquier resultado, es que tú le preguntes, no solamente le regañes el resultado, sino le preguntes qué necesita, qué está haciendo, qué está funcionando, qué no está funcionando, que lo escuches. En el momento en que tú le empiezas a decir qué hacer, le estás matando la creatividad, lo estás haciendo perezoso y poco responsable. Entonces, la mejor clave y la mejor respuesta que le puedes dar a cualquier colaborador tuyo es suena raro, pero de verdad, o sea, inténtalo. Párate frente a un tablero de control que tengas o con un reporte y dile, oye, ¿cómo ves esto? ¿Tú qué harías? Te va a empezar a responder. Dentro de las respuestas que te dé, a lo mejor unas son muy acertadas, otras no. No te metas a decirle, no, ¿cómo crees? Eso no. Sino dile, cuando tú dices, no sé si es positivo, no sé si es negativo, entonces la gente empieza a pensar qué más tiene que decir. Y entonces te va a decir, no, pero es que también podríamos hacer esto, esto y esto. Vuelve a hacerle, Qué pues también esto. buena táctica.
Es excelente lo que estás diciendo. Es Eh, buenísima, Daniel. De a ver, verdad Ricardo, lo está. aquí lo que está diciendo Paulina vale oro. La forma exactamente en cómo lo negocies con tu equipo es donde hace llegar a desmotivarlos o motivarlos. Y esa es la forma que lo haces. Les preguntas y luego haces, o te quedas como callado y les sigues tratando de sacar. Y ellos solitos van diciendo a qué se van comprometiendo. Si se comprometen ellos solos sin que tú los tengas que comprometer y sin que tú pongas el número, están comprometidos. Si tú pones un número y ellos creen que no es alcanzable, están desmotivados. Esa es la gran diferencia. Y Paulina lo dijo perfecto. Sí. Dales preguntas. Las preguntas motivan. Las afirmaciones, no. Y el tipo de Excelente. preguntas que sean constructivas. Hay otro ejemplo que ayer estaba pensando si usar este o el de Maquila, en donde uno de los indicadores meta que más se utilizan es el número de accidentes, ¿no? Puede ser en una aerolínea, etcétera. Pero, ¿qué pasa con ese indicador? Tú lo tienes en verde 0. A partir de un accidente, incidente, estás en rojo. ¿Qué pasa cuando llegas a un rojo a la mitad del trimestre y tú tienes que tener en 0 todo el trimestre? Imagínate ver aquí desde la semana 7 rojo y ya sabes que lo siguiente es súper rojo, o sea, no hay manera, llegamos al negro si quieres, pero no, no hay más. No te sirve de mucho, casi nada, ¿no? Entonces, eh, ahí, ¿qué preguntas haces si estuviera en tus manos que no hubiera un accidente en una aerolínea? Si estuviera en tus manos que no hubiera un accidente en una planta o en una constructora. Si tú llegas y dices, pues que ¿por qué se lastiman? Hagan las cosas con cuidado. Pareciera que estás diciendo, la gente se lastima a propósito o tiene accidentes porque le gusta, ¿no? Entonces, eso es muy dañino. Tienes que preguntar, antes de que llegues a un rojo, qué estamos haciendo para prevenir que haya un accidente? Entonces, a lo mejor ahí lo que quieres medir es la seriedad con la que se toma la capacitación enfocada a seguridad, ¿no? Entonces, es eso, haz preguntas y cuidado con esas afirmaciones como esto que te digo pero hagan las cosas con cuidado, no se lastimen. Pues claro, eso intentan, ¿no? Entonces, mejor preguntas y ahorita como hablamos, mientras más lo dejes hablar y más lo escuches y lo vayas guiando solo a través de preguntas, más comprometido va a estar. ¿Hay más preguntas, Dan? Bueno, vamos a avanzar entonces. Eh, Aquí les pongo un ejemplo. Dan Smith es un coach de básquetbol. Él estuvo al frente de la Universidad de North Carolina. ¿Y qué tiene de impactante? Bueno, fueron muchísimos años como coach, en los cuales logró más de 800 victorias, el 77% de sus juegos fueron ganados. Y aparte de eso, algo por lo que es muy reconocido es que el 96% de los deportistas que estuvieron bajo su liderazgo lograron graduarse y tener su título, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que él decía? Y tiene varios libros enfocados en esto. El resultado es ganar. Todos los jugadores saben que se enfocan en ganar. Ya saben que tienen que ganar. Una vez que ellos sepan que su meta es ganar, no se vuelve a mencionar el vamos a ganar cada partido y vamos a ganar y vamos a ganar. No, porque esa parte me genera solamente tensión. El enfoque que queremos tener es más sobre trabajo duro, trabajo inteligente, trabajo en conjunto. Se está cortando un poco, ¿verdad? Ahora vamos a ver. Voy a repetir esta parte. Entonces, el Sí, enfoque por favor, debe ser repítalo. en, Yo lo escuché perfecto, pero es tan importante que repítelo. Perdón. aquí entonces el enfoque es no en el resultado. El resultado ya sabes que quieres crecer en una empresa, ya sabes que quieres ganar en un partido. Tu enfoque de día a día tiene que ser en lo que tienes que hacer ahora. En ese caso, Dennis Smith nos dice, trabajo duro, trabajo inteligente, trabajo en conjunto. Trabajo duro, trabajo inteligente, trabajo en conjunto. Sin estar repitiendo hay que ganar, porque eso ya lo saben, ¿no? Sí, y aparte estarlo repitiendo solo genera tensión, no me genera acción. Súper, ok, excelente. ¿Ok? Ok, Entonces, menos es más. Este es importantísimo. No miras todo lo que se mueve.
En serio, por favor. Todo el mundo quiere tener unos tablerazos porque todo lo que han medido en su historia, lo que han escuchado de gurús, lo que han escuchado de otras industrias, lo que encuentro en la librería, todo lo quiero poner acá. No midas todo lo que se mueva. Eso te va a generar un mejor enfoque en las cosas importantes y toma acción. O sea, esa es la regla. Insisto ahí, súper importante. Menos es más. Enfócate en qué quieres resolver. Si tú en un trimestre tienes solamente dos KPIs, dos indicadores, está bien. Enfócate en esos, resuélvelos y después sube tu siguiente mayor problema, ¿no? Entonces, enfócate cuál es tu peor restricción ahorita, cuál es el peor problema que tienes. Analízalo, pasa por toda la serie de preguntas, enfócate en acción, toma acción, resuélvelo. En un par, unos 3 trimestres, te aseguro que vas a tener un buen balance de KPIs y no empieces al contrario, decir, vamos a medir todo y a ver qué pasa, y de ahí ya vemos qué acciones y ya le reducimos. Es mucho más difícil soltar. Es mucho más difícil soltar ya algunas que empezaste. Tienes que empezar, como tú dices, a medir y a probar. Y lo que no te va sirviendo lo vas tirando, lo que te va sirviendo lo vas dejando. Pero realmente menos es más. Es muy difícil hacerlo correctamente, porque como dice Paulina, nuestra tendencia es a medir todo. Si creemos que se puede medir, tenemos que medirlo. Y no es cierto, no necesariamente. Okay. Listo, La Pau. otra es hay que mantener un balance saludable de KPIs. Esto significa que siempre tu operación esté balanceada entre personas y procesos. Si una empresa está muy enfocada solo en las personas, podemos decir, qué rico está en tendencia, delivering happenings, pero el problema es que estos dos procesos dentro de una empresa son espejo. Si tú tienes problemas de procesos, o sea, si tú no te enfocas lo suficiente en tener los procesos y herramientas correctas, va a afectar a las personas. Y a la inversa, tú te enfocas en tener procesos perfectos, pero no tienes a las personas correctas en el lugar correcto, va a afectar tus procesos. Entonces, siempre ten un equilibrio entre personas y procesos. En las personas está tu reputación, ¿no? Entonces, quieres ver cómo están tus colaboradores, cómo están tus clientes, cómo están tus accionistas. Y en la parte de tus procesos está tu productividad. Entonces, aquí lo que quieres ver es cómo está toda tu operación, cómo compras lo que compras, cómo maquilas o produces lo que produces, cómo entregas, cómo es toda la relación operativa de tu negocio, dependiendo de la industria, cómo lo vendes y cómo lo administras internamente, cómo estás cobrando, qué está pasando ya con la administración, ¿no? Entonces, este balance sí es importante que lo tengamos siempre en cuenta. Súper. Porque yo lo que veo ahí rápido, la gente solo ve métricas de ventas y se enfoca tanto en las... Si nada más tú tienes métricas de ventas, te enfocas siempre en ventas y ventas y ventas. Y todo lo más de la compañía que realmente hace una compañía, lo dejas de ver, y si lo dejas de ver, se empieza a caer. Y se cae y se va a empezar a descuidar y golpear. Entonces es súper importante que haga lo que dice Paulina. Balanceen métricas en todo lo que es importante. Entonces creemos que hay dos cosas importantes, personas y procesos. Dentro de personas, colaboradores o empleados, tu equipo, tus clientes y accionistas o stakeholders, incluyendo gobierno y tu comunidad alrededor. Y lado de procesos, es procesos de la operación, procesos de ventas o procesos de administración, ¿no? Y en operación realmente haces o compras un producto y cómo obtienes, digamos, tus insumos. Y la parte de ventas es cómo, obviamente, los vendes, y la administración es todo lo demás, ¿no? Contabilidad y demás. Pero el balance perfecto es lo que te ayuda a asegurar que puedas crecer a largo plazo. Excelente. Okay. La otra que ya hemos un poquito platicado, pero vale la pena meternos de lleno, sería tener un criterio de éxito. Muchas veces definen también los KPIs algunas empresas poniendo, voy a medir esto como un tema, pero no como un indicador ya que pueda entender cómo lo voy a calificar cada semana. Entonces aquí recordamos, el rojo es inaceptable, es un resultado que ya la empresa no lo toma como, no solo no como éxito, sino es algo que ya no podría ser tolerado, es el resultado, y siempre empieza por el rojo.
esa es recomendación mía. Porque muchas veces tú le dices, la meta es esa y ya con eso. Empieza, si tú vas a medir semanalmente lo que va a pasar, empieza por saber en qué momento quieres que tu tablero se ponga en rojo. Y es muy importante, ojo, cuidado con el momento en el que quieres que tu tablero se ponga en rojo. Mientras más pronto está en rojo, mejor. Eh, a ver, te voy a explicar. Imagínate que estamos haciendo el tablero de control de un coche. Tú le vas a medir la gasolina. ¿En qué momento tu tablero del coche te pone una alarma? En el momento en el que ya estás abajo de la reserva o en la reserva, pero todavía tienes gasolina. Todavía alcanza, se pone en rojo y tienes plan B, corro a la gasolinera. No se pone en rojo cuando ya no tengo gasolina y ya se paró el coche, ya no me serviría. Entonces aquí es importante primero razonar Súper. cuál es ese rojo y el plan B, ¿qué haría? Porque no es lo mismo que ahorita el coche se ponga en rojo porque no tiene gasolina y yo no entro en pánico. Simplemente busco una gasolinera y ya sé lo que tengo que hacer. El problema es que cuando tenemos un rojo y nadie sabe qué pasó, por qué se puso en rojo y nos alerta, empezamos a convertirnos en bomberos, ¿no? Entonces dejamos todo lo importante, toda nuestra estrategia, todas nuestras metas, todo lo que quiero hacer por discutir, chocar unos con otros para ver qué hacemos porque se acabó la gasolina. Suena chistoso así hablando de gasolina, pero en realidad sucede. Ayer me dieron un ejemplo padrísimo de esto. Si han visto a los niños de 5 o 6 años jugando fútbol, se dan cuenta que la pelota va a un lugar y todos los 22 niños van corriendo atrás de la pelota. Se va a otro lugar y van todos corriendo. Esa, esa es la reacción de una empresa que está en reactivo, tal cual. Entonces se va un problema y todos van hacia la pelota, ¿no? En vez de que tengamos ya una vez con la cabeza en frío, cuando apenas estoy planeando, decir, si esto se pone en rojo en este momento, las acciones van a ser esta y esta. Entonces ya nadie entra en pánico y solucionamos. ¿Sí? La siguiente Muy buen sería el punto. Muy amarillo. buen punto. La siguiente es el amarillo. El amarillo es, no te preocupes por empezar a poner rangos. Déjalo, vete al verde, que es el éxito, que como les dije, es la meta que sí puedes alcanzar claramente, que puedes desglosar en los pasos, y todo lo que quede entre el rojo y el verde es tu amarillo. Y en ese momento vas a tener una alerta. Insisto, si bien te vas a poner metas trimestrales, acuérdate de poner tus indicadores. O sea, ¿en qué momento quieres que esté el rojo cuando pase que a la semana? ¿No? Y el verde igual. Y súper verde, ahora sí es tiempo de celebrar. Eso es algo que realmente superamos las expectativas de la propia empresa. Súper. A ver, y ¿No aquí hay lo que preguntas? decías, sí, espérame un tantito, Pablo, lo que decías del rojo. Yo siempre empiezo por el verde, por el objetivo. Pero es cierto, y ahorita que lo estabas explicando me quiero dar cuenta inmediatamente, quiero empezar por qué me va a parar las antenitas, digamos, y me va a preocupar. Hace unos años estuve en un curso en Dell, en las computadoras Dell acá en Austin, Texas, y alguien preguntaba, un emprendedor preguntaba, decía, oye, ¿y qué debo de medir? ¿No? Y alguien dio una respuesta que me llamó mucho la atención, que no era el profesor, por cierto, era otro estudiante. Decía, yo solo mido lo que me va a hacer tomar una acción. Si el número cambia y yo no hago nada, no es un número que debo empezar a medir. Si el número cambia, tengo que cambiar la forma en la que estoy haciendo las cosas. Si eso pasa, cambio inmediatamente. Entonces es súper importante que aquí digas rojo. ¿Cuál es el número que se pone rojo? Me va a cambiar mi forma de operación, a estar alerta en emergencia y realmente actuar agresivamente en arreglarlo. Entonces, empezar con el rojo y realmente entender qué es lo que te va a mover fuertemente es súper importante. Eso que dices es importantísimo, Dan. De verdad, muchas veces yo llego y me pueden dar el verde, pero no me pueden dar el rojo. Y el problema de esto es que justo lo que yo preguntaba, o sea, si tú me dices en qué momento me pongo en alerta y le puedo ahorita planear cuál es el plan B, qué va a pasar cuando esté en rojo, qué hago, y Ya tú no me tienes, puedes decir qué haces, ¿para qué lo mides? claro, claro. Y pasa súper seguido. La gente Sí, pone un chorro de cosas, se pone en rojo y no hace nada.
Si no haces nada, pues ¿para qué sirve? Sí, 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 tal cual. Bueno, vamos a avanzar entonces, ya estamos por concluir. Lo que sí sería, ¿cuáles son las trampas a evitar cuando estás hablando de indicadores? El primero, no tengas indicadores por apego. Estos son súper, súper comunes. Eso que te dicen, no estoy seguro si lo voy a usar o no, pero siempre lo hemos medido, no lo puedo dejar de ver, yo lo tengo que poner. Ese es apego, ¿no? Entonces, cuidado, está bien, o sea, al principio cuesta un poquito dejar las cosas, ve soltándolos si quieres poco a poco, ponlos en otro tablero que no veas a la semana, no sé, usa las palancas que necesites para no sentirte agobiado, pero en realidad por lo menos date cuenta cuántos indicadores estás viendo constantemente, cuánto tiempo se está perdiendo en hacer reportes gráficos y etcétera, en vez de estar generando valor a la empresa solo porque estamos acostumbrados a ver el número, pero no hacemos nada con ese número. Ok. El segundo sería correr todo tu negocio solo con indicadores meta. Es decir, yo pongo el resultado, lo que pasa abajo, cada quien sabe lo que tiene que hacer y pensar en la meta hace que se altere el resultado y el futuro. No. Me encantaría, suena bien bonito, me encanta la actitud cuando llega una empresa que le peguemos arriba, arriba siempre, pero si no tenemos el plan de ejecución, estamos generando un plan de decepción. De fracaso, claro. Sí, ¿no? Y la otra es muchos KPIs en una categoría. Limítalo de 1 a 3 máximo. ¿Por qué? Para que realmente te enfoques en el último resultado que quieres conseguir y en el leading indicator, en el guía, en el resultado que genera mayor impacto o en la acción que genera mayor impacto hacia ese resultado. De otra manera vas a poner todo. Aquí yo lo que utilizo mucho para explicar esta parte de por qué muchos o por qué pocos es pensar en no sé, a lo mejor en una cafetera de estas súper super modernas, súper grandes, donde tienes indicadores dentro de la cafetera para todo. Tú tienes si el nivel del agua, la temperatura, cuánto café molido, tienes todo en esa máquina. Eh, pero en realidad, si tú quieres manejar una cafetería, está bien que estén ahí a nivel de la máquina los indicadores. A nivel de dirección de la cafetería, tú quieres saber si puedo hacer el suficiente café para el número de personas que tengo. No me interesa estar midiendo en todo momento eh, el nivel del agua, la temperatura del agua. No significa que lo voy a dejar de medir, pero si yo voy a dirigir la cafetería, si yo me meto a ver ese detalle, ¿quién va a ver los números más grandes que son estratégicos que me podrían decir que tengo que tener otra máquina o que el cliente no está satisfecho? Entonces, si yo me enfoco en lo micro, significa que alguien ya no está viendo el resultado final de lo que cada micro me da. Entonces, los indicadores existen a diferentes niveles. Entonces, cada quien tiene que ver lo que le corresponde en su nivel, ¿no? Generalmente el error es más ese. No es quitemos todo, sino pongamos lo necesario en el nivel correcto. Excelente, excelente. Súper. Bueno, a ver, preguntas. ¿Cómo se llama la herramienta? ¿Te puedes ir a tu Internet Explorer y enseñarnos ruido un ratito? Ujú. Nada más para que sepan dónde verlo. Si alguien tiene dudas, puede obviamente contactar a Paulina. Ella es la representante para Latinoamérica de esto, la coach que lidera esto en Latinoamérica. Pero esta es se llama Gazelle Systems. Te va a decir, Es rhythm.gazellesystems.com. .com. Perfecto, perfecto. Bueno, este es Y aquí puedes el ir a ver sistema, ¿no? cómo se ve exactamente. Y aquí una base muy importante de este sistema es esta pantallita que acaba de empezar, ¿no? Es el ritmo de pensamiento, planeación y ejecución, ¿no? Entonces Excelente. aquí, esto es lo que más aprende. Claro, hay muchos detalles que con mucho gusto, si alguien está interesado, puede mandarnos un correo y le puedo hacer un demo, pero lo principal es eso, tienes
el ritmo y espacios para pensamiento estratégico, planeación de la ejecución y hacer el trabajo. Llevar todo lo que planeaste a la realidad, a la ejecución. Excelente. Bueno, preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nos quedan, ya de hecho ya se nos acabó el tiempo. Un minuto más. Bueno, pues les agradecemos mucho que hayan venido. Eh, Leopoldo, por favor, escribe a Paulina. Paulina, ¿qué dónde te pueden escribir? ¿Cuál es tu email? Paulina@inflection.com.mx. Aquí Ok, no sé, ahorita lo mando aquí. ahorita, Paulina. Yo lo mando ahorita a todos. ¿sí? Por favor, porque desde aquí no se ve inflection como se escribe. Ahí estoy, ya lo envié a todos. Gracias, Eduardo, muy amable. Raúl, excelente, gracias. Franco, excelente, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ya les mandé por ahí el email de Paulina. Qué bueno que te gustó, Yani. César, gracias. Ahorita vamos a mandarles un correo acabando el webinar con la presentación para que lo quiera volver a ver y compartir con sus compañeros de trabajo. Y les mandamos el email de Paulina y la liga de la herramienta. Gracias, muchas gracias, Lucy, gracias. Vamos a mandar la grabación por email, Paulina. Gracias, Rogelio, qué bueno que te gustó. Fernando, gracias. José, muy amable, gracias. Miguel, gracias. Rogelio, Franco, la dirección la vamos a mandar en el email de la página. Gracias, Memo, ¿cómo estás? Gusto. De hecho, Memo, te pedí una llamada. Ayer te mandé un mail. Contéstame a ver si podemos entrar a la llamada. Gracias. Bye, Memo. Gracias, Fernando. Muchas gracias a todos. Gracias. Ok. Nada más. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por todos los comentarios. Se ve que les gustó. Contenido muy rico que nos dio Paulina. Les agradecemos que hayan venido. Lo esperamos el próximo mes en el siguiente webinar que te vamos a ayudar a crecer tu negocio. Bueno, Pau, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Alguna última cosa para despedida? No, muchas gracias a todos. Cualquier duda, escríbanos y para eso estamos acá. Excelente. Gracias, Pau. Buenas A ti. tardes. Bye.